Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Les saluda Felipe Álvarez desde Cotacachi, Ecuador. Hoy feliz de presentarles a un invitadazo y feliz también de complacer a nuestro público mexicano. Pablo vive en los valles centrales de Oaxaca y practica la agricultura regenerativa y sintrópica, pero no siempre fue así. Él antes tenía una vida urbana, era piloto de aviación y llegó un punto en el que cambió su vida y se dedicó a aprender de las culturas ancestrales y los conocimientos tradicionales de los pueblos que están asentados ahí en Oaxaca, en México, que como todos sabemos es una cultura muy rica, muy poderosa, y juntó esos conocimientos con los conocimientos de permacultura, de agricultura regenerativa, de agricultura sintrópica, de diseño hídrico, y bueno, ahora hace maravillas, ya lo van a escuchar. Fue muy especial para mí conectar con Pablo porque no lo conocía, lo encontré en el internet, pero ni bien lo escuché de lo que él hablaba, sentí que era uno de los nuestros. Y conectar con alguien que no conocías es como que vale por dos, porque es una puntada extra a la red regenerativa que venimos tejiendo, que no era evidente que suceda. Entonces me tiene muy contento hacer este tipo de conexiones y muy contento de presentarles a este nuevo amigo que me parece que destila sabiduría. Un poco de tareas domésticas antes de dejarles con el episodio. La primera, por favor, entren a nuestra página web radiosemilla.com/apóyanos y apóyennos. Ahí tenemos un sistema de suscripciones que funciona vía PayPal, en donde ustedes se suscriben una sola vez y luego se debita mensualmente automáticamente una cantidad que se ajuste a sus posibilidades. Esa es nuestra única fuente de financiamiento. Hoy por hoy le estamos apostando a este sistema de economía circular donde sean ustedes, nuestra audiencia, los que ayudan a sostener el podcast. Si es que encuentras valor en este contenido, si es que consideras que este podcast debe seguir, entra a la página web y haz una pequeña, mediana o gran contribución. Eso, también queremos invitarles por favor a que participen en la campaña de Quito sin minería. Como escucharon en el episodio número 40 con Inti Arcos, y si no han escuchado, les recomiendo que vayan a escuchar, en especial a la población que vive en Quito, en el distrito metropolitano, porque estamos ahorita en una fase crucial para recolectar firmas, para poder hacer una consulta popular, para que el pueblo decida si es que quiere o no quiere minería en el distrito metropolitano de Quito. Y esto es sumamente importante porque si bien es local en Quito en este momento, es una consulta que crea precedentes para todo el país y probablemente para toda la región. Si es que conseguimos pasar esta consulta popular y conseguimos que el pueblo decida si es que quiere o no quiere minería en nuestras fuentes de agua, en nuestros bosques, en nuestras fuentes de vida, en los espacios donde están los campesinos que nos están proveyendo de alimentos a la ciudad. Si es que los ciudadanos podemos tomar esa decisión, primero que le hacemos un gran favor a Quito y segundo que creamos un precedente para que en otros territorios nacionales y regionales comience a pasar lo mismo, porque ya no puede ser que estas decisiones se sigan tomando a nivel de élites políticas y creando unos daños irreparables para la población y para los ecosistemas. Entonces, por favor, si es que vives o eres del distrito metropolitano de Quito, entra a quitosinminería.com, busca cómo apoyar, dónde firmar, si es que puedes ser voluntario para recoger firmas, si es que tienes muchos seguidores y puedes invitarlos a firmar, estarás haciendo un gran favor a esta causa. Eso, con esto les dejo. Espero que disfruten la entrevista. Búsquennos en redes sociales, entren en nuestra página web, compartan, comenten. Estamos también en Telegram, en donde ahí se genera un poco de conversación al respecto de cada episodio. Ahí vamos a tener algunas fotos de algunos recursos que me compartió Pablo. Y si quieren comentar ahí cualquier cosa al respecto del episodio, el canal de Telegram es el lugar. Todo esto encuentran en las notas del episodio, en cualquier plataforma en la que escuchen esto o en nuestra página web radiosemilla.com. Un abrazo a todos. Chau, chau. Pablo Ruiz Lavalle, qué gusto tenerte aquí en Radio Semilla. Es un gustazo conocerte y muchas gracias por aceptar la invitación para conversar conmigo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir contigo y con tu público.
Chévere. Te cuento que tal vez tú eres el primer invitado al que en verdad no he conocido desde antes. Acá tenemos esta red de guardianes de semillas acá en el Ecuador, que la mayoría de nuestros invitados son miembros de la red, pero hemos comenzado a sumar bastante audiencia de otros países. Uno de esos es México y yo estoy muy poco conectado con el movimiento mexicano. No conozco muchas experiencias, entonces dije voy a buscar en México quién anda en la misma onda que nosotros. Y te encontré por ahí en el internet, vi unos videos de YouTube tuyos, escuché un podcast que hiciste como invitado y dije, wow, este compañero es de los nuestros, así que te contacté y por suerte me aceptaste la invitación. Así que esta también es una manera por un lado, de lanzar una conexión hacia México, porque yo personalmente no la tengo en esto del movimiento así permacultural regenerativo. Y por otro lado, atender también a nuestra audiencia mexicana, invitando a un compañero que represente el norte de Latinoamérica. Cuéntanos un poquito de ti, Pablo. ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de México? ¿Cómo ha sido tu historia de vida? Sí, gracias, Felipe. Y bueno, antes que nada, es un honor poder estar, como dices, compartiendo, ¿no?, con tu público. Y me encanta esto que planteas de poder generar redes. Creo que habemos muchas personas que estamos trabajando en lo mismo, con el deseo de regenerar, de generar otras alternativas de producción y de vida digna, ¿no? Y que estos esfuerzos de pronto, pues, son como a veces se sienten un poco aislados. Entonces, este ejercicio de pronto de integrar y de dar a conocer otras iniciativas me parece súper importante y es un honor para mí poder, pues, ser parte de este esfuerzo tuyo y de la red. Y bueno, pues, mira, yo nací en la Ciudad de México ya hace 61 años. Mi padre por aquel entonces trabajaba en una provincia, la provincia de Oaxaca, el estado de Oaxaca, que se encuentra a 400 kilómetros al sureste de México, colindando con Chiapas y con Guerrero, con Puebla también. Y yo crecí aquí, crecí en Oaxaca. Es un altiplano. Dicen que cuando en alguna ocasión le preguntaron a Hernán Cortés que querían que le dibujaran el mapa de Oaxaca, porque él escogió a Oaxaca como... Él era marqués del Valle de Oaxaca y el rey Carlos V tenía curiosidad de saber por qué había escogido a Oaxaca como su marquesado y le pidió que le dibujara un mapa. Y cuenta la leyenda que Cortés tomó una hoja de papel en sus manos, la arrugó y una vez que la extendió, viendo todo este relieve accidentado, dijo, bueno, ese es el mapa de Oaxaca. Un lugar con muchísimas montañas, con una variedad de climas muy grande. Aquí se reúnen las dos sierras principales de México, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y se genera un altiplano a 1,500 metros sobre el nivel del mar, en medio de estas dos montañas. Este altiplano se denomina o se conoce como los Valles Centrales de Oaxaca, y Oaxaca es un estado muy diverso, está dividido en diferentes regiones, en 8 regiones distintas. Cada región tiene sus particularidades de clima, de vegetación, de cultura, de gastronomía. Entonces es un estado muy, muy diverso culturalmente, biológicamente. Aquí hay 17 grupos de pobladores originales. Entonces, pues es un estado con una historia también muy interesante porque aquí, cerca de donde estamos, de donde está la finca en donde yo vivo, se descubrió hace años una cueva, un sistema de cuevas llamado Guilán Akits o Cueva Blanca también, en donde se descubrieron los vestigios de la primera actividad agrícola en México hace más de 9,000 años. Una cueva en donde se detectó la presencia de semillas de calabaza y en donde había vestigios de que estos grupos de cazadores recolectores que habitaban esta región hace 9,000 años se reunían y ahí hacían una fiesta periódicamente debido a en la temporada de lluvias, después de la temporada de lluvias, donde cazaban liebres y había esta reunión de estos grupos. Dicen que había 3 grupos de 25 individuos cada uno aproximadamente en todos estos valles. Se reunían periódicamente ahí. Y están estos vestigios aquí desde hace 9,000 años. Entonces hay un registro arqueológico muy amplio que nos permite revisar desde los primeros cazadores recolectores hasta el descubrimiento de la agricultura, las primeras
asentamientos humanos permanentes, y de ahí a la civilización zapoteca, que es una de las principales civilizaciones prehispánicas en México, junto con la azteca, la maya, la olmeca. La civilización zapoteca es una de las principales, conocida mucho por el gran conocimiento que los zapotecas tenían del movimiento de los astros, sin que eran los grandes astrónomos. Y bueno, hay vestigios en todo el estado de su civilización. Entonces, pues es un lugar muy interesante porque tienes todo este panorama histórico de la evolución del ser humano, de sus asentamientos humanos y cómo han estado interactuando permanentemente en este contexto, que no es sencillo, porque los valles centrales de Oaxaca tienen una precipitación pluvial de 500 milímetros anuales. Ah, es poco. Es poco, pero además los geógrafos clasifican el sitio como un sitio de sequía permanente, porque llueve relativamente poco, pero lo que se evapora es todavía más de lo que llueve. Entonces, esta condición complicada desde el punto de vista productivo y del asentamiento de una comunidad humana, pues tenemos toda una historia de cuáles han sido las estrategias que los seres humanos han estado aplicando para enfrentar esas condiciones, encontrar soluciones y encontrar la posibilidad de, pues no solamente de sobrevivir, sino de florecer, como fue en la civilización zapoteca en estas tierras, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú crees que cuando estaban los zapotecas había la misma pluviometría o crees que eso ha reducido por las prácticas agrícolas tradicionales de estos últimos siglos? Mira, tenemos registros ya confiables, digamos, desde más o menos hace 80 años de precipitación clara de cómo estaba lloviendo, pero este patrón climático es un patrón climático que se estableció hace más de 9,000 años. El patrón climático es de lluvias en el verano, aproximadamente 4 meses de lluvia, de más o menos a partir de finales de mayo, principios de junio, hasta agosto, septiembre en ocasiones, y después un periodo de sequía que variar entre 6 y 8 meses, ¿no? Dependiendo cómo haya sido la temporada de lluvia. Pero este patrón climático tiene enormes variaciones. Año con año, si nosotros podemos ver el promedio de precipitación y podemos tener esta curva bastante bien definida, en donde hay el principal mes de lluvias es en julio, baja un poco en agosto, septiembre vuelve a aumentar un poco, y luego entra la sequía a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo prácticamente no llueve. Pero esto es lo que nos indica el promedio. Pero si tú revisas el índice de precipitación pluvial, las estadísticas año con año, te das cuenta que hay variaciones muy marcadas. Por ejemplo, en el año 51 llovieron 1,050, 1,100 milímetros. Ese fue el año más húmedo en el registro de 1930 a 1970 aproximadamente, un registro de 40 años. 2 años después, llovieron 280 milímetros. O sea, fue el año más seco, el año más húmedo y el año más seco, prácticamente uno detrás del otro. Y cuando tú ves estas gráficas, son gráficas de este tipo, con unas variaciones, un año muy húmedo o relativamente húmedo, luego seguido de años que empieza a disminuir y se van hasta la parte más baja. Es como unos dientes de tiburón. Parecido al papel arrugado de Cortés. Parecidísimo, sí, claro, totalmente. No es como que el patrón se manifiesta de muchas formas y esta forma del clima es una de ellas muy clara. Entonces, imagínate si de por sí tienes estas condiciones tan erráticas, tan poco predecibles. Aquí decimos que, bueno, el cambio climático en Oaxaca no es nada nuevo, ha sido algo en lo que hemos convivido toda la historia, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado, Felipe. Lo que ha cambiado es la condición del ecosistema, que originalmente pues está diseñado para que en los años húmedos toda la precipitación que puede darse en el espacio pues tenga la posibilidad de infiltrarse de la manera más eficiente al subsuelo, que se pueda contener en la matriz tanto del suelo como en la matriz geológica,
Aquí, por cierto, la contención del agua en la matriz geológica es clave porque toda la agricultura de los valles centrales depende en un 90% de la extracción del agua del subsuelo, que se encuentra aproximadamente, dependiendo de la zona, pero entre 15, 20, 25 metros de profundidad. Y toda la actividad agrícola de los valles centrales depende de este riego. La actividad agrícola que tiene acceso a riego, porque la otra es actividad agrícola de temporal, que depende de la temporada de lluvias, en donde pues las condiciones ahí son cada vez más complicadas. Lo que hablábamos es que el ecosistema estaba operando de una manera adecuada porque la lluvia que se recibía, fuera mucha o fuera poca, pues se distribuía de la manera más uniforme en el paisaje gracias a la presencia de las estructuras de los bosques, de las selvas bajas caducifolias, de toda la estructura de vegetación que hay. Esa estructura de vegetación posteriormente pues generaba una esponja, por así decirlo, de materia orgánica sobre el suelo que permitía que la precipitación pluvial no se evaporara de una manera tan rápida como lo hace ahora. Y posteriormente, una vez que se saturaba la matriz del suelo, pues eso infiltraba hacia la matriz geológica, rellenando el acuífero subterráneo. Ujú. Curiosamente, la microcuenca o la cuenca hidrológica en donde nosotros nos encontramos es una cuenca hidrológica que recibe la escorrentía de 80 kilómetros cuadrados de bosque de pino encino. Más o menos, para que te des una idea de la cuenca, la parte alta de la cuenca tiene 3,000 metros de elevación sobre el nivel del mar y va disminuyendo gradualmente hasta llegar al Valle Central, ya lo que son los valles centrales, y ahí la altitud es de 1,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces tienes un perfil altitudinal de 3,000 metros hasta 1,500, que está cubierto de bosque y también de matorral arbustivo, hasta llegar a la parte de abajo, que eran también originalmente la selva baja caducifolia, con estos árboles muy adaptados a condiciones de sequía, como el mezquite, el huizache, el guamúchil. No sé si estás familiarizado con este tipo de vegetación. Ninguno de esos tres nombres me suena. Sí, pues es vegetación muy típica del trópico seco en México y en otras partes también del mundo, en donde tienes, generalmente lo que tienes es un matorral o un bosque, una selva baja, más bien una selva baja, con árboles tipo sombrilla, ¿sabes? Tienen esta forma típica de sombrilla que está diseñada para que generen una sombra difusa, una sombra no cerrada, sino una sombra difusa que permite el crecimiento de otro tipo de vegetación abajo del dosel. Y esta era la característica de la vegetación y del ecosistema. Y como tú sabes, el ecosistema de los árboles y de las plantas estaba anteriormente estrechamente vinculado al ecosistema de los animales que habitaban el sitio. Claro. Entonces aquí había venados, había jaguares, había tigrillo, había una gran variedad también, había liebres, había aves de muchos tipos aunados a esta vegetación. Y todo eso es lo que se ha ido modificando a través del tiempo. Lo que originalmente era un sistema integrado que permitía que la humedad se mantuviera en el ecosistema, pues ahora con la poda de los árboles, ahora lo que se hace es que los agricultores cortan estos árboles para poder sembrar normalmente monocultivos de maíz, de frijol, de alfalfa también en los terrenos con riego. Últimamente se ha puesto de moda el agave porque hay una bebida que tiene su origen en Oaxaca, que es el mezcal, y que este mezcal se ha vuelto muy popular no solo en México, sino internacionalmente. Y pues no hay otro cultivo que pueda ser más productivo en estos momentos que el agave. Entonces, pues tú sabes que esta agricultura moderna está muy relacionada con la demanda del mercado y de pronto pues ves que terrenos enteros con vegetación que todavía se mantenía originalmente pues son cortados y sacan incluso con una retroexcavadora las raíces que puedan quedar
para que no estorbe y no quite espacio para el cultivo rentable que es el agave. Y esto desde el punto de vista ecológico pues es un desastre porque todo el sistema de raíces que hay debajo del suelo y que es lo que permite que se cumplan las funciones del ecosistema pues se destruye, y todo en nombre de una bebida pues que tiene un alto valor de mercado, pero que desde el punto de vista económico en general pues es algo que daña enormemente la economía del Estado. Entonces, ese es un poquito el contexto. Entonces, climáticamente siempre ha sido así. Ecológicamente estamos en una situación mucho más compleja porque todo el sistema que estaba diseñado para operar como un sistema que retiene el agua, pues ahora ya no existe, el agua se evapora y hay problemas cada vez más complicados en relación a esto, ¿no? Claro. ¿Y cuánto de ese bosque todavía les queda y cuánta de esa fauna que describiste hace un momento todavía hay en el lugar? A ver, te comentaba que Oaxaca tiene varias regiones y la región que está aledaña a los valles centrales de Oaxaca es la región llamada de la Sierra Norte de Oaxaca, que es una continuación de la Sierra Madre Oriental. Esta sierra tiene los bosques de pino encino más variados y mejor conservados del planeta. Esto es debido, no es por otra cosa, Felipe, sino porque son 400,000 hectáreas en total, aproximadamente, de la superficie de la Sierra Norte, y está dividida en 60 propiedades comunales de grupos zapotecas, chinantecos, mijes, que han tenido el control de este territorio. Estas propiedades comunales están contempladas en el marco jurídico mexicano, son comunidades que tienen la capacidad de establecer áreas comunales protegidas, de establecer la política pues de conservación o de explotación de sus recursos naturales. Entonces, gracias a que está muy particular pues figura de tenencia de la tierra, que es la propiedad comunal, y gracias a que están estos grupos de pobladores originales pues todavía ocupando estos territorios y generando las políticas de conservación, que todavía tenemos ahí los bosques de pino encino mejor conservados del planeta. Sin embargo, una vez que tú bajas de la sierra y que entras al área de los valles centrales pues, sí han sido muy alterados desde el punto de vista ecológico, porque lo que te comento, porque se considera incluso que el mezquite, que es un árbol emblemático aquí, clave para el equilibrio del ecosistema, se considera una plaga, ¿no? O sea, no hay dentro de la cultura local, empieza a haber ahora, ¿no? Empieza a haber mucho más conciencia de su importancia, pero son árboles que, sabes, no tenemos un marco legal que impida que, por ejemplo, un propietario de un terreno pueda decidir en determinado momento cortar todos los árboles que hay ahí. No hay nada que lo impida, solamente la información, la educación y la conciencia, pero pues ese obviamente no es un mecanismo que genere un contrapeso ahora efectivo. Entonces se cortan estos árboles y pues junto con los árboles y el ecosistema original, los animales. Ahorita no te puedo dar una cifra precisa de cuál es el porcentaje de especies que sobreviven de las originales, pero no es, digo, ni de lejos estamos en el 10% de lo que había antes, ¿no? Uh-huh. Qué fuerte, ¿no? Sí quiero pasar a esto de la agricultura y sus problemas y las soluciones que tú propones o que tú practicas, más bien dicho, pero me faltó un poco tu historia. Contaste que naciste en el DF o en Ciudad de México, creo que se le dice ahora, ya no DF. Entiendo que al nacer en la Ciudad de México es una vida urbana, ¿no? O estuviste pegado al campo por esto de tu papá que decías, o era una familia totalmente urbana. ¿Cómo fue esos primeros años y la transición hacia el campo? Sí, bueno, en realidad el nacimiento en la Ciudad de México fue circunstancial porque mis padres vivían ya en la provincia de Oaxaca. Ah, ya. Entonces fueron a la Ciudad de México porque ellos son de allá y yo nací ahí, pero al mes estaba de regreso en Oaxaca. Y el Oaxaca de hace 60 años era una provincia muy rural, con una gran actividad de campo y con mucha interacción con las comunidades indígenas.
Y mi padre, al estar en contacto con su trabajo, era construcción de escuelas en la sierra, trabajaba para una organización gubernamental que construía escuelas en la provincia, en la montaña, en lugares remotos. Entonces, había una relación muy estrecha con los pobladores de estos lugares, ¿no? Ellos, pues en ocasiones venían a visitar a la casa en la que estaba la casa de la familia en la ciudad de Oaxaca, y ellos llegaban. Aquí trabajan mucho con comités, la comunidad tiene una organización muy bien definida en donde hay autoridades que son nombradas por la comunidad y que desempeñan el papel de, pues sí, de autoridades para atender cualquier asunto relacionado con la comunidad, con los problemas de la comunidad. Y ellos visitaban frecuentemente la casa de la familia, y había pues una conciencia muy clara de que todo este sistema social dependía muchísimo de la actividad del campo. Había un gran reconocimiento también por la actividad de los agricultores locales. Por parte de mi padre y de la familia siempre existió eso, hubo un enorme aprecio por el trabajo de la gente del campo. Entonces, yo no estuve toda mi vida en Oaxaca. A los 9 años nos movimos a vivir a la Ciudad de México, y prácticamente yo a partir de esa edad tuve una vida urbana completamente, pero siempre con pues este recuerdo y esta relación de no solamente del mundo natural, de la naturaleza y del ecosistema, sino de la gente que vivía y que sabía cómo gestionar de una manera muy respetuosa, muy adecuada, ¿no? La relación con la tierra y con la naturaleza. Estas comunidades son herederas de una tradición de relación con la tierra muy particular. Bueno, pues, ¿qué te puedo contar? O sea, también es lo mismo que ves presente en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en donde hay todas estas prácticas de respeto a la tierra. Aquí, antes de meter el arado, por ejemplo, pues hacen una ceremonia para pedir permiso de meter el arado, de poder sembrar el maíz. Se hace este tipo de prácticas, ¿no? O por lo menos hay una parte todavía de esa cultura que está viva, pero hace 60 años estaba muy, muy viva. Y yo pues crecí con esto atrás en el inconsciente, ¿no? Muy, muy, muy claramente ahí el recuerdo y muy establecido, me parecía lo normal. Y al estar en este contexto urbano de ciudad, siempre extrañé esta situación de contacto con el campo y con su gente, ¿no? Entonces, prácticamente yo iba y venía en vacaciones a la ciudad de Oaxaca, pero fue hasta los 34 años que sucedió un evento interesante, porque un grupo de comunidades de la Sierra Norte querían desarrollar un proyecto ecoturístico ahí, y mi padre estaba trabajando en la Secretaría de Turismo y me dijo, oye, pues tenemos estas comunidades y a mí me gustaría que alguien pudiera ir y hacer un recorrido en esta zona que se llama de pueblos mancomunados, y que realice un inventario de los atractivos turísticos que hay allá, a ver si es factible la zona como para poderse promover como un destino, ¿no? Y yo no me dedicaba al turismo, no me dedicaba a la agricultura tampoco, no tenía esta parte, no era algo que estaba dentro de mis planes hacer. Yo tenía mi trabajo en una aerolínea en México, en Mexicana de Aviación, y donde trabajé durante 25 años. Pero le dije que sí a mi padre, le dije, mira, pues yo puedo irme, tengo un par de semanas de vacaciones, me llevo la tienda de campaña y recorro el espacio para ver qué te puedo informar. Y ese resultó ser un viaje que me cambió la vida, porque lo que yo encontré en esas comunidades era algo que de alguna manera había estado buscando, creo que toda mi vida, que es justamente un ejemplo real de un grupo, de una comunidad humana que convive con su ecosistema de una forma en la que yo descubrí que tenía todo que aprender. Entonces subí a la montaña, estuve 2 semanas con ellos haciendo recorridos en la montaña. Descubrí algo muy interesante, que es que ellos tenían ya establecida una red de rutas de caminata para moverse de pueblo a pueblo, y se me ocurrió que esa red de rutas de caminata podría ser como la base de un producto turístico
muy enfocado a la gente que le gusta el contacto con la naturaleza. Nada modificando la esencia de la vida cotidiana de las personas en la sierra, simplemente haciéndoles espacio para que caminantes pudieran recorrer estas rutas. Pero mientras yo hacía este trabajo de propuesta turística, que posteriormente tuvo mucho éxito porque las comunidades bien organizadas pudieron pues consolidar muy bien esta propuesta. Yo los acompañé durante algunos años ahí en este proceso de constituir una agencia de viajes de turismo comunitario, la primera agencia ecoturística comunitaria en México, que se llamó Expediciones, o se llama Expediciones Sierra Norte. Pero en este proceso de hacer ese trabajo de la propuesta turística, pues descubrí toda esta dinámica de relación que ellos tenían con su ecosistema, en donde dejaban que los campos de cultivo se hicieran en áreas que hubieran sido aclareadas por el bosque, donde se había quitado el bosque para su aprovechamiento, un espacio, pero se quedaba todo el perímetro forestado. Y entonces, después de trabajar un tiempo la tierra, la dejaban descansar, volvían a surgir los árboles en ese clareo, y ellos iban moviendo de alguna manera sus campos de cultivo. Y yo es la primera vez que yo vi algo así. Y era muy contrastante con los monocultivos que se practicaban en otras partes, en los valles centrales y en otras partes de México. Y fue ahí como me empecé a adentrar un poco, porque hasta ese momento mi interés principal era como la conservación de los ecosistemas, la conservación de la naturaleza, pero no tenía nada que ver con la agricultura. Y ahí me di cuenta que la agricultura era fundamental, que si queríamos hacer una propuesta de conservación de la naturaleza, teníamos por fuerza que desarrollar una propuesta que integrara la conservación de la naturaleza con la producción agrícola. Y bueno, ahí, a partir de ahí surgió como toda esta búsqueda, que ha sido una búsqueda de años, para entender y ver de qué manera esto se puede lograr. Y bueno, pues no sé si eso te da un panorama más o menos de cómo es que llego aquí a este punto de estar involucrado en la parte agrícola, que nunca me imaginé que me iba a meter en ella, ¿no? Ajá, me encanta porque además era una de las preguntas que yo tenía guardada, que no sabía si te le iba a hacer, era esto de la relación entre la conservación y la agricultura, que es uno de los temas que más me vibra, así como que es uno de los paradigmas más importantes de comenzar a cambiar este modelo de la conservación, de que el ser humano no es parte, y me encanta lo que dices. Y también me encanta cómo cuentas un poco el manejo que hacían estas comunidades de su bosque y su agricultura, porque me recuerda mucho a cómo nos han descrito que funcionaba la Amazonía también. En el primer episodio, un episodio que se llama Ecosistemas Antropogénicos con Javier Carrera, él nos describe bastante esto, ¿no? Cómo demarcaban lugares, abrían espacio, cultivaban, luego dejaban reforestar, luego marcaban otro lugar, volvían a abrir espacio, y así resulta que todo el bosque amazónico, y me imagino que todo este bosque que tú cuentas allá en el trópico de Oaxaca, es un bosque antropogénico y es un bosque conservado en el que está incluido el ser humano, y eso es lo que a mí más esperanza y más alegría me da. Pero, a ver, dijiste que trabajabas en una aerolínea, tú eras piloto de aviación. Por ahí atrás veo un mapa detallado del cielo en tu imagen. Sí, pero este mapa no tiene que ver tanto con la aviación, porque es el mapa de las constelaciones, y que te comentaba que aquí era la civilización zapoteca, eran unos grandes, grandes observadores del cielo, astrónomos consumados. Entonces, para mí, pues ha sido también como parte de mi aprendizaje aquí, no solamente lo que ellos sabían del trabajo con la Tierra, sino también lo que sabían de la influencia de los movimientos de los astros en los cuerpos, en los seres vivos en general, pero pues también en las actividades agrícolas. Y que eso es, bueno, eso es todo un tema aparte, pero sí, es parte de mi historia el tema de la aviación, que es algo que me permitió ver el mundo desde una perspectiva en donde no había linderos artificiales, ¿sabes? O sea, cuando estás en el aire, pues puedes ver con mucha claridad que lo que determina la cualidad de un paisaje, pues es su cuenca hidrológica, sus ríos, sus montañas, sus bosques, y no hay linderos ahí. Estas divisiones políticas que hemos hecho, que han sido, pues, no sé, generadas a través de criterios
que yo pienso que ya es necesario revisar porque entiendo que obedecen a intereses comerciales e intereses políticos, pero ya creo que estamos en el momento en donde necesitamos entender cuál es la agenda de la Tierra y la agenda de la naturaleza y poder ajustar nuestras actividades y nuestro pensamiento, nuestra acción a esa lógica de la agenda de la naturaleza, ¿no? Me recuerda la historia de este astronauta, ¿no? Que cuando sale de la Tierra regresa a ver y tiene todo este momento, esta epifanía, digamos, ¿no? De que claro, todos estamos ahí adentro, ¿no? Es una sola Tierra. Seguro que andar volando te da perspectiva. Y entonces, llegando a la agricultura, digamos, llegas a este punto en el que te das cuenta que la agricultura y la conservación tienen que ir de la mano, pero tú seguías trabajando como piloto en Ciudad de México. Me imagino que tenías una vida de aeropuertos, hoteles, restaurantes, como cualquier piloto, ¿no? ¿Y en qué momento decides dar el salto y decir, me voy a Oaxaca de vuelta, me pongo mi finca, practico agricultura? Bueno, mira, yo tuve mucha suerte porque pude hacer esto de una manera paralela, porque esto que te cuento de la invitación de mi padre a subir a las comunidades de pueblos mancomunados de la Sierra Norte se dio en el año de 1995. Yo tenía 34 años, en ese momento fue que entro y que descubro este mundo pues maravilloso que yo había conocido de lejos y que de pronto me empecé a involucrar muy de cerca con las comunidades en el desarrollo de su proyecto. Y yo tenía este trabajo en la empresa de aviación en donde yo podía volar 8 días y descansar 7, lo cual pues, era un esquema de trabajo fantástico porque me permitía en esos 7 días pues tener como una actividad paralela y esa actividad paralela se convirtió en este acompañamiento con las comunidades de la sierra, de la montaña. Una de las personas que conocí allí en la montaña en una ocasión me ofreció un terreno a los pies de la montaña en los valles centrales y me dijo, mire, pues yo tengo este terreno hace ya varios años, pero no lo trabajo y tal vez a usted le guste. Entonces fuimos a ver el terreno y yo recuerdo que cuando llegamos aquí era un atardecer, se estaba poniendo el sol y yo realmente no sabía qué esperar porque no me había hecho ninguna idea de a dónde íbamos. Quería simplemente ver el terreno que me iba a ofrecer este hombre de la comunidad, un anciano, ya un hombre mayor de la comunidad. Y cuando llegué encontré a un campo lleno de luciérnagas y poniéndose el sol y con la montaña, la Sierra Norte en el fondo. Y fue una imagen que todavía conservo muy claro, ¿sabes? Fue muy claro que había algo que se estaba abriendo. Tuve como una conciencia de que esto es algo nuevo que se estaba abriendo en mi vida. Y así se lo dije a este hombre. Le dije, ¿sabe qué? Yo siento que esto es algo tan especial. El ver la montaña, ver el campo, ver la actividad de las luciérnagas acá es bellísimo. Y me dijo, no, pues es que yo sé que si usted se queda con ese terreno, usted se va a fortalecer y va a seguir aprendiendo mucho. Y bueno, no tuvo que ser mucho más que eso la invitación. Le compré este terreno a él, que es en donde está ahorita pues la finca y el centro de agricultura regenerativa que tenemos. Y a partir de ahí, pues fue una experiencia de, como te digo, de entrar a un mundo completamente nuevo, diferente. Yo de vivir en la Ciudad de México, en un departamento, una vida muy urbana, pues de pronto estoy en contacto con estas comunidades en la Sierra Norte, con un terreno de siembra en los valles centrales, teniendo prácticamente nula experiencia en agricultura y bueno, con todo que aprender enfrente. Entonces yo entré como con muchísima cautela a este mundo porque era consciente de todo lo que no sabía. Creo que si hubiera estudiado agronomía o algo por el estilo, hubiera entrado desde otro lugar, ¿sabes? Hubiera entrado tal vez pensando que sabía lo que había que hacer. Y en cambio yo entré con una sensación de, ¿sabes esto que le llaman la mente del no saber, la mente del principiante, que desconoce por completo? Y entonces me tardé un año en hacer algo en el terreno porque estuve acampando durante un año para entender por dónde salía el sol, por dónde se metía
qué tipo de dinámica se daba aquí, las temperaturas, la lluvia, y estuvimos acampando durante un año antes de atreverme a mover una sola piedra en el terreno, ¿sabes? Fue un espacio de aprendizaje, de entender en dónde estaba, y a partir de ahí empezar en pues un ejercicio de prueba y error en donde pues cometí un montón de errores, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo quería de alguna manera generar un bosque, ¿no? Un bosque original acá, pero también con algunos árboles frutales. Entonces, el primer año que sembré árboles frutales, pues la mitad de los árboles que sembré se murieron con la primera helada, otros se murieron por las hormigas, que aquí hay un montón de hormigas que comen hojas, otros se murieron por la sequía, en fin, todo un proceso de aprendizaje de varios años tratando de interactuar con un ecosistema que, como te decía, es exigente y que hay que conocer primero. Y ese fue mi camino de aprendizaje. Así fue cuando empecé. Te estoy hablando del año 2000, cuando empecé con este terreno y de una manera muy poco a poco, con pasos pequeños y tratando de aprender sobre todo de la gente que vivía aquí, pero también con la información pues de otras personas en el mundo, ¿no? Gracias a este maravilloso oportunidad de aprendizaje que nos brinda la comunicación moderna, ¿no? Estaba también todo con mucha fuerza surgiendo el tema de la permacultura, el tema del diseño hidrológico, el trabajo de Yeomans, de Mollison, de Adam Savory, de toda una serie pues de personas muy, muy, muy pues brillantes en todo esto, ¿no? Los que de alguna manera pues orientaron mucho mi camino de por dónde era, ¿no? El trabajo que había que realizar. Y más que ahora que comentabas el asunto de la agricultura, cómo se concilia con el movimiento de conservación, yo he modificado mucho mi perspectiva porque ahora ya no es una idea como de conservar, sino más bien lo que he podido entender es que el ecosistema original básicamente estaba cumpliendo una función o no, muchas funciones. Que lo importante no era como conservar el ecosistema original, no era tan importante como conservar las funciones del ecosistema, porque son esas funciones del ecosistema las que permiten la vida y el desarrollo de la vida y de las comunidades en el espacio, en el lugar, en los sitios. Entonces, ahora te lo comento porque también hay una discusión muy grande alrededor de si las especies exóticas tienen un lugar o no tienen un lugar en el movimiento de la regeneración y si únicamente se debe trabajar con especies nativas o no. Y hay grupos que están completamente convencidos de que es importante mantener la paleta vegetal original y que no es bueno traer especies de fuera, pero en mi experiencia ahorita para mí lo más importante es cómo restauramos las funciones del ecosistema, específicamente cómo restauramos el ciclo del agua, que es clave para poder hacer cualquier propuesta que tenga alguna posibilidad de tener éxito, cómo también restablecemos el ciclo de los minerales, porque toda la tierra como se está trabajando ahora se está desmineralizando permanentemente, no solamente por el efecto de la erosión, sino también por el efecto de estar cultivando y extrayendo los productos del campo y mandando ese producto fuera, que se va con todos los minerales del suelo y el suelo se queda sin minerales. Entonces hay un proceso de desmineralización también que es necesario atender. Y también cómo restauramos el ciclo de la energía en el campo, ¿no? De la energía solar, que ahora, pues, en un campo con monocultivo se aprovecha muy poco. Cómo incrementamos la capacidad de una parcela para aprovechar y transformar los rayos solares de la manera más eficiente posible con la fotosíntesis. Entonces, pues eso es lo que, desde mi perspectiva, es la guía, es lo que yo le llamo o lo que le podemos llamar la agenda de la naturaleza. La naturaleza tiene, o sea, el agricultor que quiere cultivar agave o maíz o lo que tú quieras, tiene su propia agenda.
Pero la naturaleza tiene otra agenda que no necesariamente es contraria. O sea, la naturaleza tiene su propia agenda. Su agenda es cómo conserva el agua, cómo cicla minerales, cómo aprovecha la energía, cómo hay más diversidad de vida en el espacio. Esa es la agenda que ella está cumpliendo. Y si la dejas, pues es lo que hace. Entonces, ¿cómo compaginamos nuestras propias metas con las metas de la naturaleza, que son las que tenemos ahora que escuchar y que aprender a servir, ¿no? Claro, claro. Coincido contigo de que no se trata de entender cómo era el ecosistema para tratar de recrearlo igualito de lo que era, sino como que nuestro rol es seguir alimentando o creando ese suelo. Digamos que para crear suelo se necesita todo lo que tú dijiste, ¿no? Respetar los ciclos del agua y de la energía y todo esto. Y ese suelo tiene una inteligencia. Entonces es confiar en la naturaleza del suelo, de que sabe qué es lo que va a hacer emerger en ese suelo, ¿no? Puede soportar especies de otros lados, pero lo que importa es que haya vida, ¿no? Que haya vida, que haya sustento, que haya diversidad. Y me parece lindísimo. ¿Y cómo entiendes tú el rol del humano en este sentido? ¿Tú crees que los simios humanos tenemos un rol más o menos definido? ¿Tenemos una manera de caracterizar el rol que nos corresponde en la naturaleza? ¿Cómo integras tú esta energía y esta creatividad y este ingenio humano en la reconstrucción de los ecosistemas? Sí, pues los seres humanos tenemos una enorme responsabilidad en todo esto porque pues estamos dotados de un nivel de conciencia que nos permite, ¿no? Nos permite, es como un nivel de conciencia multidimensional, ¿no? O sea, podemos ser conscientes de los movimientos de los astros y de la influencia de los movimientos de los astros en la actividad agrícola, en las plantas, en los animales, ¿no? Al mismo tiempo podemos entender que esto que tú dices, ¿no? De la sabiduría del suelo, de la inteligencia del suelo, de la red súper compleja de relaciones que hay entre los microorganismos, entre los minerales, entre las raíces de las plantas, entre todos los animales que habitan el ecosistema. O sea, somos conscientes de toda una gama de realidades muy amplias y tenemos la posibilidad de integrar esta información. Y yo creo que la clave aquí en lo que me preguntas es que tengamos la conciencia de poner nuestras habilidades al servicio de la agenda de la naturaleza, porque la naturaleza lo que ha hecho desde el principio de la historia en este planeta es tener un sistema que va haciéndose cada vez más complejo en una evolución permanente, y que esa evolución permanente lo que implica es generar cada vez relaciones más diversas entre los diferentes actores, ¿no? De los primeros organismos unicelulares que poblaron la Tierra durante 2.000 millones de años para generar una atmósfera con oxígeno, a después los primeros organismos pluricelulares, a las plantas, a los animales, a todo lo que se ha venido desarrollando. La Tierra lo que está haciendo es que está al servicio de la vida. Bueno, yo ni siquiera sé si puedo como atreverme a poner en palabras el misterio tan grande que es la vida, porque para mí la vida y el planeta son como dos fenómenos que están completamente relacionados. No lo veo como que es el planeta y además hay un fenómeno en el planeta arriba de esta roca que es la vida, sino que la vida en sí ha generado las condiciones para que la propia vida se siga desarrollando, ¿no? Y entonces nuestra función como seres humanos es entender esa maravillosa dinámica, entender ese proceso, entender la inteligencia tan profunda que hay en toda esa dinámica de evolución y ponernos al servicio de ella, más que al servicio de lo que nosotros identificamos como conveniente desde nuestra perspectiva tan limitada en tiempo y en alcance, ¿no? Siento que tenemos esa posibilidad ahora gracias al proceso de, pues sí, de evolución del pensamiento humano, y que podemos ponernos al servicio. Hay una idea, un concepto dentro de la agricultura biodinámica que habla de que las granjas o las fincas, las parcelas son como un organismo. También lo dice Ernest Götz en la agricultura sintrópica, habla de macroorganismos, ¿no? Y estos macroorganismos tienen como características muy particulares dependiendo en dónde se encuentran y de qué elementos están compuestos, ¿no? Pero es como que se genera una red de microorganismos
particulares del lugar, particulares de la finca. Y el ser humano es el facilitador de esos procesos. El ser humano facilita o podría facilitar si actúa de una manera inteligente y conociendo cuál es la agenda de la naturaleza, podría ayudar a facilitar esos procesos. De hecho, es lo que hace la agricultura sintrópica. Contempla las fases de la sucesión ecológica y a través de una intervención humana muy puntual se pone al servicio de esa sucesión ecológica y acelera los procesos para beneficio de todo el ecosistema, incluyendo él, ¿no? Es como un cambio de paradigma muy grande en el sentido de que pues, los seres humanos hemos estado muy acostumbrados a nivel cultural a pensar que podemos tener como las soluciones más adecuadas y más convenientes y que podemos aprovechar los elementos de la naturaleza como para movernos en esa dirección. Cuando creo que el cambio de paradigma está en decir, a ver, me estoy aproximando a un sistema inteligente que tiene 4.000 millones de años de historia, que ha manejado las dinámicas de los seres vivos, el intercambio de recursos, el intercambio de información de tal forma que ha logrado generar unos espacios increíblemente diversos, increíblemente ricos e increíblemente bellos. Entonces, ¿por qué no nos aproximamos a este fenómeno de la realidad desde una posición más humilde y entendiendo cuáles son los procesos con las facultades que tenemos, nos ponemos al servicio de esto? Ahí está. O sea, esta agenda ya es como bien clara. Ha sido suficientemente estudiada, entendemos cómo se pueden regenerar los ecosistemas gracias a esta agenda y cómo nos ponemos al servicio de, en lugar de pensar que podemos nosotros como ser más inteligentes y tal vez generar soluciones más adecuadas. Yo me iría con mucho cuidado con esos presupuestos, ¿no? Porque no nos han dado buen resultado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Me encanta esto que planteas de la agenda de la naturaleza, esta concepción de la finca como un macroorganismo. También me lleva a pensar que la ciudad también es un macroorganismo, ¿no? Y que también tiene una agenda que extrañamente parecería estar opuesta a la agenda de la diversidad, ¿no? A mí me cuesta lidiar con eso, ¿no? A veces pienso que, claro, también es la naturaleza, ¿no? Y también hay una agenda suprahumana. O más bien dicho, yo estoy del lado de la agenda de la naturaleza como yo la entiendo, ¿no? Como de la regeneración y de la diversidad. Pero me cuesta negar la agenda opuesta, ¿no? Como siento que igual es una agenda natural, si bien es más humana, porque el monocultivo de las ciudades de humanos, siento que igual no es como culpa del humano, ¿no? Es como una especie de macroorganismo también. No sé si son las corporaciones las que son, o las ciudades mismas las que son este macroorganismo, pero me cuesta conciliar ese tema. Pues mira, eso que tomas es un punto central, porque no creo que se trata de como de calificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pero yo lo que veo es que estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando te comentaba que aquí había una perspectiva histórica de 9.000 años, imagínate todo el proceso de aprendizaje que implica 9.000 años de permanencia en un sitio. Uh-huh. Y lo que han tenido que pasar las personas que han habitado estos sitios a lo largo de 9.000 años para ajustarse, para adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Aquí ha habido sequías que han terminado con civilizaciones, ¿no? Ha habido guerras, ha habido toda una serie de la conquista, en fin, eventos enormes dentro de la experiencia de aprendizaje humana. Y ahora estamos enfrentándonos en lo que pues es una de las, para mí sin duda es el reto más grande que ha tenido que enfrentar el ser humano, esto que estamos viviendo ahora. Este fenómeno que se ha dado de desvinculación del ser humano de la naturaleza y que se dio por un fenómeno en donde pensamos tal vez que el progreso, que el desarrollo, que la tecnología eran el camino que teníamos que seguir, y que esto es en sí un proceso de aprendizaje. O sea, ahora, a vistas de lo que hemos aprendido, lo que ha venido pasando en los últimos 2 años y medio también con todo este tema de salud mundial,
Es algo que la realidad nos está diciendo con toda claridad. Mira, o sea, ¿realmente ese es el camino en el que quieren seguir? O sea, ese es lo que el ser humano quiere, lo que el ser humano es lo que conviene para el ser humano, el estar desvinculado de los procesos naturales que son su propia vida, o sea, que son los procesos que sostienen su propia vida. Vamos a través de un recurso tecnológico a librarnos o a poder trascender un estado de humanidad que está completamente vinculada, dependiente, interdependiente de la naturaleza. Y esa es una pregunta que está en el aire responderse, ¿sabes? Ujú. O sea, es una pregunta que ahora está en el aire y creo que nos corresponde a los seres humanos de esta generación tomar la decisión. Y no es una decisión fácil, ¿no? Porque de pronto significa que tenemos que desaprender muchos de los valores que han sido inculcados en nuestra educación desde el día uno y que tenemos que desaprender esto porque pues no compagina, como tú dices, si hay una agenda contradictoria, si hay una agenda contradictoria sin duda, ¿no? Y la agenda contradictoria ahorita nos toca a nosotros decidir, bueno, pues qué tipo de acción, qué tipo de cambio vamos a llevar a cabo para poder trascender esta crisis enorme en la que nos encontramos. Y te digo, para mí es como parte de un camino de aprendizaje, de evolución de la conciencia humana. Yo no sé, en este momento, yo creo que es un momento tan especial porque hay tantas personas con la conciencia ahora de que el camino que recorrimos, mira, yo no sé si era el camino equivocado porque a fin de cuentas tal vez era el camino que teníamos que recorrer para darnos cuenta de lo que ahora sabemos. Entonces tal vez teníamos que irnos por ahí, pero lo que sí tenemos que hacer es decidir ahora por dónde nos vamos. ¿Qué hacemos con esto, con esta información que tenemos? Porque seguir por el camino por el que íbamos implica la destrucción de todos los ecosistemas, implica el empobrecimiento de todas las culturas y implica el aceptar un tipo de vida que yo creo que ningún ser humano quiere para sus hijos y para sus descendientes, ¿no? No sé, yo creo que las lecciones que nos da ahorita, pues en concreto el tema de la agricultura sintrópica, la agricultura regenerativa, vale mucho la pena asumirlas con mucha seriedad porque yo es como el camino que puedo ver que nosotros podemos recorrer para aprender lo que en este momento nos toca aprender, que formamos parte de esto y cuáles son las reglas con las que opera, cuáles son, que tenemos que conocer, no es nada más un deseo y una buena intención de apoyar a la naturaleza, es, a ver, o sea, cómo funciona la naturaleza, cuáles son las leyes fundamentales que tenemos que conocer para poderlas respetar, para poderlas cuidar y ponernos nosotros al servicio de ellas, ¿no? No sé, para mí no es una, como te digo, una materia que está solucionada. Sí creo que hay una agenda contradictoria. Creo también que la agenda de la naturaleza debe ser la regla con la que medimos las decisiones que tomamos. Siento que ese es el referente, porque dentro del ámbito humano parece que ahora todo es relativo y todo depende de a quién le preguntes Ujú. y cuál es la opinión de la persona que da su opinión. Pero el ciclo del agua sigue siendo el ciclo del agua y opera bajo normas muy claras. Y Ujú. si no tienes raíces, si no tienes materia orgánica, no hay manera de que lo repares. Y a menos de que tenga uno la ilusión de que alguien va a venir con un invento tecnológico maravilloso que pueda cumplir eso, pues yo no me metería por ese lado, yo no apostaría a que eso pudiera ser cuando tenemos la solución enfrente, sabemos cómo opera. Y el ciclo del agua, pues no funciona con buenas intenciones, funciona con un conocimiento y con acciones que estén ligadas a ese conocimiento que nos va a llevar hacia donde nos queremos mover, que es hacia donde la naturaleza siempre ha propuesto. Yo en ese sentido creo que el referente debe de ser la naturaleza y su vida, la naturaleza y la forma en la que mantiene la vida y que eso es a lo que nos tenemos nosotros que ceñir y que ajustar nuestras acciones para cumplir con esto, ¿no? Y entonces ya no hay tanta confusión, porque hay una enorme confusión en el sentido de cuál es la función del ser humano, cuál es el sentido de la existencia humana. Pues el sentido de la existencia humana es servir a la vida
y no a nuestra vida nada más, es a la vida de los que vienen después de nosotros, ¿no? Yo no creo que haya otra como línea más clara de lo que venimos a hacer aquí que esa, por lo menos en mi experiencia, desde mi perspectiva, lo que yo he podido entender y aprender, pues eso es, ¿sabes, Felipe? Qué lindo, Pablo. Resueno muchísimo con lo que dices. Tengo yo una tendencia a embalarme con este tipo de temas que me encantan y tendría 1000 preguntas más para seguir filosofando sobre eso y me encanta tu pensamiento al respecto, pero ya me han reclamado antes que no llevo a la parte concreta. Quiero incluir tu experiencia práctica en tu tierra y las técnicas y los métodos que usas. Tierra del Sol se llama, ¿verdad? Tu proyecto. Sí, sí, Tierra del Sol. Tú mencionaste ya, bueno, primero el conocimiento ancestral zapoteca y de los indígenas de Oaxaca, pero también después mencionaste el diseño hídrico y Yeomans y la permacultura de Bill Mollison y la agricultura sintrópica de Gotch. Y quería que nos cuentes un poquito qué has hecho en tu terreno en estos 20 años. Más bien dicho, ¿cómo se ve estas técnicas que has aplicado y cómo funciona un poco el sistema que tú has implantado ahí en Tierra del Sol? Sí, mira, el sistema está diseñado en función a principios que te los voy a enumerar y que te pueden dar una idea de cómo se puede ver esto, ¿no? Uno de los principios es que tú lo que quieres hacer en tu sistema agrícola es aprovechar la mayor cantidad posible de los rayos solares, de la energía solar, para que esa energía solar se convierta en materia orgánica, se convierta en nutrientes, en azúcares, que es lo que las plantas hacen con la fotosíntesis. Entonces, tú en tu sistema lo que haces es que incluyes una serie de árboles y plantas perennes que van a estar establecidas en el sistema permanentemente. A diferencia de un campo de monocultivo en donde tú siembras lo que sea que vayas a sembrar y al final de la cosecha levantas todo, en este sistema hay líneas de árboles que se denominan de biomasa, en donde tú incluyes cierto tipo de especies que generan una superficie de hojas lo más amplia posible. Entonces son líneas de árboles de biomasa que están con árboles a diferentes estratos, a diferentes alturas. Tienes desde plantas en la parte más baja, que son plantas como, no sé, la Titonia diversifolia, el gigantón que le llaman en México, o la morera, plantas de arbustivas que soportan bastante bien la sombra. A un nivel medio tienes, por ejemplo, matas de plátano, las matas de plátano también tienen estas hojas grandes que están transformando la energía solar en materia orgánica y en nutrientes. Al lado de los plátanos tienes guajes, que es un árbol aquí fijador de nitrógeno, que su follaje principal está a una altura mayor que la altura de la mata de plátano. Y luego al lado del guaje tienes un árbol, por ejemplo, de eucalipto, que es muy delgado y que tiene un follaje muchísimo más alto. Y todas estas plantas están ubicadas en una línea que cumple la función de generar materia orgánica y acelerar los procesos de sucesión a través de podas radicales periódicas. O sea, tú cada cierto tiempo, normalmente al inicio de la temporada de lluvias y al final de la temporada de lluvias, haces una poda radical. Si tú tienes estos árboles a 2 o 3 metros de altura, pues los cortas a una altura de 1,5 metros, 1 metro. Eso en función a lo que son las líneas de biomasa, que son uno de los elementos fundamentales dentro del sistema. Ahora, esas líneas de biomasa, tú las puedes sembrar, en el caso aquí de que tenemos en Tierra del Sol, las sembramos en un patrón de diseño hidrológico que obedece al flujo del agua en el terreno. O sea, no es una línea recta, sino que es una línea relativamente curva. A nivel. No es una curva a nivel, es una curva con un pequeño desnivel. Parece curva a nivel, pero es una curva con un pequeño desnivel de un 1% hasta 2%, que lo que hace es que cuando hay un flujo de escorrentía muy grande, puede desaguar el agua en un sentido y evitar una inundación del sistema. Entonces, estas líneas de biomasa están sembradas en un patrón
de siembra que tiene que ver con el diseño hidrológico, y la distancia que hay entre dos líneas de biomasa es, en el caso de la huerta que tenemos de hortalizas, de 5 metros de ancho. En medio de esas dos líneas de biomasa se siembran camas de hortaliza en un espacio de 5 metros de ancho. Hay otro tipo de sistemas, como el sistema del agave, que se siembran las líneas de biomasa a 12 metros de distancia, pero ambos mantienen este criterio de tener especies perennes en el paisaje, encajonando, por así decirlo, el área productiva. ¿Qué ventajas te da esto? Pues que tienes protección contra el viento, tienes una cierta sombra difusa también que tú puedes manejar dependiendo de tus necesidades o de la necesidad del sistema a través de una poda para que entre más luz o dejando que crezca para que entre menos luz, dependiendo del cultivo que tengas, de la necesidad de cultivo que tienes. Pero lo importante, Felipe, es que tienes tú un sistema de raíces abajo de la superficie del suelo que está interconectado. Tú lo que quieres generar es un sistema de raíces abajo que se pueda interconectar, porque uno de los grandes descubrimientos de Ernest Götz es que, bueno, no es nada más de Ernest Götz, esto es un tema que ya ha sido ampliamente difundido, de la capacidad de los árboles de intercambiar nutrientes a distancia a través de las redes de raíces y a través de las micorrizas que se establecen en el subsuelo, en un subsuelo cubierto. Entonces, este es el otro tema que se ve diferente. O sea, por un lado ves las líneas de biomasa a diferentes alturas, tiene diferentes estratos, tienes tu zona productiva en el centro y tienes toda la superficie está cubierta de materia orgánica. Esta poda que hace radical de las matas de plátano, de los guajes, de todo, se pica o en ocasiones no se pica y se coloca sobre el suelo para generar un acolchado, que ese acolchado pues es tu principal estrategia para poder mantener la humedad en el terreno, utilizar la menor cantidad de agua posible para que el sistema siga operando, porque tiene condiciones de temperatura y de humedad más estables debajo de la cobertura de materia orgánica, ¿no? Ujú. Digo, no sé si eso te da contesto un poco tu pregunta de cómo se ve. Sí, bastante bien. Lo que acabas de describir es principalmente la agricultura sintrópica, ¿verdad? Y optimizada para hortalizas de alguna forma, con esta separación de 5 metros, con una cobertura casi total del suelo. Pero decías que para agave puede ser un poco distinto, para ganado puede ser un poco distinto, porque también te escuché que mencionaste Alan Sabor y el manejo holístico. ¿También trabajas con animales? Sí, también, pero aquí en este proyecto en Tierra del Sol trabajamos con animales chicos, o sea, realmente con gallinas prácticamente. No tenemos un animal dentro del sistema, porque lo ideal es que tú puedas ir evolucionando a un sistema en donde haya cada vez una mayor diversidad de relaciones entre seres vivos. Entonces, la inclusión de animales también es uno de los objetivos del sistema, pero únicamente cuando el sistema esté suficientemente maduro para poderlos sostener. Una de las cuestiones claves dentro de esta concepción es que tú estás trabajando con una sucesión ecológica. La sucesión ecológica lo que hace es que tú tienes un primer ciclo de producción. La idea es que después de ese primer ciclo de producción, el propio sistema haya generado las condiciones de materia orgánica y de humedad para que el siguiente ciclo productivo pueda despegar un escalón más arriba del que inició el anterior. Un escalón más arriba en diversidad, en condiciones de capacidad de almacenar el agua, un escalón más arriba en capacidad de reciclar nutrientes y un escalón más arriba en la capacidad de aprovechar la energía solar en el sistema. Y esto con el tiempo es muy similar a lo que tú comentaste de la estructura antropogénica de las selvas amazónicas, en el sentido de que hazte de cuenta que lo que estás tratando de generar en este sistema sintrópico es una condición que cumple las funciones de un bosque y que tú vas a sembrar en donde vas a clarear el bosque. Donde se aclarea el bosque, ahí es tu zona productiva. Y tú puedes aclarear el bosque con podas radicales en un sistema que pueda ir evolucionando con el tiempo, pero
a fin de cuentas, por ejemplo, el tema del sistema sintrópico para hortaliza, lo que tú vas a estar haciendo, si quieres mantener la producción de hortaliza, vas a tener que estar podando radicalmente para mantener el sistema en una fase de evolución que no te impida el crecimiento de las hortalizas, porque si permites que el sistema crezca mucho más en un largo plazo, pues ya no vas a tener luz dentro de tus espacios entre líneas de biomasa para cultivar hortalizas. Entonces, otro gran tema es qué quieres que pase en tu sistema en 20, 30, 40 años. Entonces, fíjate qué lindo, ¿no? Porque no es una agricultura en donde te estás fijando cuál va a ser tu meta de producción en el semestre o en el ciclo seco o en el ciclo húmedo o en el año. Estás pensando cómo va a evolucionar el sistema a lo largo de décadas y eso te puede permitir entonces pues extender la mirada y sembrar algunos árboles maderables tal vez en el sistema que vayas a utilizar dentro de 20, 30 años, que van a crecer junto con todo el sistema, pero cada especie que tú incorpores va a ser una especie que va a permanecer durante cierto tiempo en el sistema y después va a salir, pero una vez que generó condiciones para que las siguientes especies puedan desarrollarse y manifestarse en su mayor potencial. Ujú. Qué interesante. Un poco investigando para esta conversación me encontré con el Rancho San Ricardo, que hay unas imágenes aéreas increíbles de un rancho precioso. ¿Eso también tú estás involucrado en ese proyecto? ¿Qué es Rancho San Ricardo? Sí, Tierra del Sol y Rancho San Ricardo forman parte de una red que le llamamos Red de Permacultura La Margarita. Ese rancho se encuentra en otra de las regiones de Oaxaca, pero una región húmeda. Se llama la región de la Cuenca del Papaloapan. Ahí, a diferencia de los valles centrales, que llueven 500 milímetros, allá el promedio es de 1,400 milímetros por año, y es una zona cañera, es una zona donde se cultiva caña de azúcar. Entonces, este rancho ya es un rancho de mayor escala, son 73 hectáreas, que originalmente era un monocultivo de caña y se rediseñó como uno de los objetivos de la propietaria del rancho, la señora Tere Machado, para poder implementar en él un sistema de agricultura regenerativa, pero a esa escala y en ese contexto de trópico húmedo. Entonces, lo que es muy bonito de ese rancho es el diseño hidrológico que se implementó ahí y esto que te estoy contando de la diversificación de los cultivos y del manejo sintrópico es menos implementado allá. Allá tenemos más bien por la escala más trabajo dentro de la línea de lo que plantea Alan Savory del manejo holístico de ganado con pastoreo de borregos principalmente, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus particularidades, pero ambos están enfocados al tema de la agricultura regenerativa y de difundirlo, porque son espacios que están abiertos al público para poder mostrar y sensibilizar a agricultores y a personas que toman decisiones ya en política pública sobre las ventajas de este tipo de agricultura. Ujú. Que justo por ahí te quería preguntar la siguiente pregunta, que quizás la última porque el tiempo se nos comienza a acabar. Por un lado, ¿cuánto comes tú de tu finca y en qué medida crees tú que las ciudades se pueden alimentar de sistemas de este tipo? ¿No? Te escuché por ahí en alguno de estos videos cómo explicabas el diseño de una ciudad rodeada por sistemas productivos que me pareció fascinante. Entonces te quería preguntar un poco eso, ¿no? Como qué tan realista es, que es el típico argumento de los agrónomos, ¿no? De que la tecnificación de la agronomía es la que alimenta al mundo. ¿Cómo respondes tú a ese argumento en tu vida personal y cómo crees que se puede responder como política pública para alimentar a la ciudad? Pues mira, hay diferentes datos que nos dejan ver que en términos de producción, la agricultura convencional o industrial no es la que produce mayor cantidad de alimentos, ¿no? Hay diferentes cálculos, algunos van desde el 60 al 70% de los alimentos se producen por productores de pequeña escala y en ese sentido, si nosotros tomamos los indicadores
no solamente de rendimiento, de producción, sino de los otros beneficios que también es necesario, o digamos, las otras cuestiones que es necesario también resolver, ¿no? ¿De qué nos sirve tener una producción de X toneladas por hectárea? Digamos, ponle maíz, que puedes estar produciendo 12, 13, 14 toneladas por hectárea, en contra de una producción de 3 o 4 toneladas por hectárea que puedes tener en un esquema más pequeño, más diverso, más diversificado. El argumento es, bueno, es que por hectárea produces más del otro y por lo tanto vas a poder alimentar a más gente. Sin embargo, no se toma en cuenta en la ecuación qué es lo que implica esa producción de 13, 14 toneladas por hectárea de la agricultura industrial o moderna en términos del daño al ecosistema, del rompimiento del ciclo del agua, del rompimiento del ciclo de los minerales, cuánto nos cuesta realmente toda esa cantidad de tierra que se pierde por un mal diseño hidrológico, por tener el suelo descubierto cada año. Mi experiencia personal es que cada año los agricultores son más pobres porque su tierra es más pobre, porque requieren más cantidad de insumos para poder seguir produciendo. Entonces, ese costo económico, que es un costo económico real y que se puede medir, no justifica ese modelo de producción actual de la agricultura moderna. O sea, no lo justifica. Estamos empobreciendo todo el sistema en nombre de aumentar la producción por hectárea. ¿Qué pasa con el número de personas que están desempleadas actualmente en el mundo, que han sido desplazadas de los campos de cultivo, que podrían tener un empleo digno en la producción en el campo? ¿Por qué se ha generado esta visión de que la actividad agrícola es como si fuera una etapa de la civilización humana que es necesario trascender y que quien no ha salido de ahí es porque pues, no ha tenido oportunidades o porque se quedaron rezagados ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos replantear esto y pensar en el trabajo en el campo como un trabajo que nos acerca a la naturaleza, que nos sana, porque en mi experiencia personal el contacto con la tierra y con la naturaleza y sus procesos es algo que sana a la gente, sana de su sentimiento de aislamiento que tiene tan fuerte ahora, de un sentimiento de falta de sentido de la vida y todos los problemas que estamos viendo nosotros ocasionados por este modelo y este estilo de vida, pues que ya, digo, no sé, para mí es evidente que está completamente rebasado y está agotado sobre todo, ¿no? Entonces, esta cuestión que comentaba sobre los cinturones de fincas productivas alrededor de una ciudad, pues no es nada nuevo porque antes así operaban las ciudades. Aquí en Oaxaca había alrededor de la ciudad de Oaxaca, había hasta hace relativamente pocos años, 80, 90 años, ¿no? En tiempo es relativamente poco tiempo. Había zonas muy productivas que se fertilizaban, algunas de ellas, con los residuos de la ciudad. O sea, había un intercambio de recursos entre las ciudades y el campo que así operaban antes. Entonces, no es una idea nueva, sino que es algo que ya funcionaba y que tendría que pues analizarse y ver de qué manera podemos reactivar esos intercambios de recursos, de conocimientos entre el campo y la ciudad. Porque, pues bueno, yo no creo que si hasta ahorita con toda la tecnología que hay, con todo lo que hemos recorrido, si no se ha podido resolver los problemas básicos de producción de alimentos sanos, de la salud de la gente, de la salud del ecosistema, de los ríos, ¿no? Que no están contaminados, si eso no se ha podido resolver con la tecnología actual, pues, ¿qué estamos esperando? ¿Que se colapse todo el sistema para plantear algunas alternativas a lo que ya vimos que no funcionó? Yo creo que estamos en el momento, como te decía, de tomar una postura clara y una decisión clara ante las evidencias de la realidad, ¿no? Y que el camino va mucho más por el lado de la producción de pequeña escala, diversificada. En estos centros en donde operamos aquí, estamos con jóvenes que están encantados de venir a trabajar en el campo, a aprender de unos de otros, gente de ciudad como gente del campo, que están conviviendo e intercambiando experiencias, aprendiendo unos de otros y practicando lo que significa ser humanos, ¿no?
que cada vez se está olvidando más, qué es lo que es ser humanos y comunicarnos y apoyarnos y solidarizarnos unos con otros. Y creo que esos modelos se pueden, o esas formas se pueden practicar mejor que nunca en lugares cerca del campo, cerca de la naturaleza y trabajando todos por el mismo objetivo, que es la regeneración. Genial. Me encanta esa idea del cinturón productivo rodeando a la ciudad, pero además de que la ciudad devuelve los desechos, porque los desechos son oro, o sea, ahí está el próximo suelo. Y ahorita estamos botando los desechos orgánicos en los basurales junto con todos los demás desechos, son la mayoría de los desechos, cuando podrían ser el suelo de la siguiente producción. Qué bacán, qué bonito, Pablo. Estoy fascinado con esta conversación. Tengo ya muchas ganas de presentarle al público esta entrevista y qué gusto. Tal vez quieres darle algún mensaje final a la audiencia como para despedirnos, o tal vez hay algo que yo no te pregunté que te gustaría decir. Bueno, pues mira, solamente si me pides que pueda mandarle un mensaje final a la audiencia, es que estamos en un momento en la historia en la que se ha considerado al ser humano como alguien no positivo, con una presencia no positiva para el planeta. Esto no tiene por qué ser así. El ser humano tiene toda la capacidad, toda la posibilidad de, gracias a sus facultades superiores, no hay otro ser en la creación, en este planeta, que tenga las facultades y las capacidades que el ser humano tiene para crear, para corregir y para generar un nuevo estilo de vida. Y que nosotros, aunque pareciera que estamos tarde, pues eso no lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es apostarle para que esto se haga y se lleve a cabo, y que pensemos en el ser humano y en sus facultades y en lo que nosotros podemos hacer como algo que puede ser muy positivo, que no compremos esa idea de que el ser humano es de lo peor que hay. El ser humano tiene la capacidad y tiene la posibilidad, si está bien orientado, si tiene una actitud correcta ante su realidad, de plantear soluciones. Siempre lo ha hecho y siempre ha podido salir adelante en condiciones muy críticas. Y ahorita es un momento de esos, estamos en un momento súper, súper crítico, pero no vamos a salir de él si pensamos que no somos capaces. Vamos a salir de él si nos reunimos y hacemos este tipo de intercambios como el que estamos haciendo, si comunicamos lo que cada quien está haciendo y trabajando, y podemos incrementar este movimiento a favor de la vida y ponernos al servicio de la vida. Para eso estamos aquí. De aquí nadie va a salir vivo de todas maneras. Es mejor el tiempo que estemos aquí, pues pongámoslo al servicio de ese maravilloso fenómeno que es la vida. Y bueno, pues con eso, querido Felipe, ese es mi mensaje final. Bellísimo. Gratitud total, Pablo. Que este vínculo se siga fortaleciendo. Qué bueno habernos conocido. Y eso, ya pondré en las notas del episodio todos los enlaces a tus proyectos y cosas para que la gente pueda enterarse un poco más. Y bienvenido siempre a Radio Semilla. Muchas gracias, Pablo. Que tengas una linda noche. Muchas gracias a ti, Felipe. Si quieres que te mande alguna imagen, ¿valdría la pena que te mandara alguna? Ahorita que preguntabas que cómo se ve el espacio, ¿te gustaría o no es necesario? Todo lo que quieras mandar para yo poner en las notas del episodio. Tenemos un canal de Telegram que compartimos con la audiencia un montón de cosas. Y sí, lo que puedas mandarme, lo recibiremos con gusto. Muy bien, te mando unas imágenes para que se ilustre lo que platicamos un poco. Perfecto. Un placer, Felipe, conocerte y participar de tu magnífico esfuerzo por vincular a redes y actores haciendo lo propio con la red de Guardianes de Semillas, ¿no? Chévere. Gracias a ti también, Pablo. Adiós. Chao a todos. Gracias. Chao.